muy buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Me presento, soy Erika Alfaro y tengo pues el gusto de estar aquí con ustedes y presentarles un webinar muy interesante. Como saben, hoy vamos a tener a FIDER. FIDER es el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, que es un fideicomiso federal administrado por el Banco de México desde hace más de 45 años, que tiene como objeto otorgar créditos para estudios de posgrado de estudiantes mexicanos, ya sea en México o bien en el extranjero. Entonces, pues me da mucho gusto compartirles que hoy está con nosotros Alberto Rodríguez, de parte del equipo de jóvenes de excelencia. Hola, Beto, mucho gusto que estés con nosotros. Muy buenos días a todos, muchas gracias, Eri. Y pues bueno, hay que estar muy atentos a esta información. Sin lugar a dudas, tener a FIDER es un gran eslabón para nuestros jóvenes, ya que pues hoy en día se ha convertido en la primera opción para ellos en esta parte de complementar su posgrado, ya sea para quienes reciben beca directa de la universidad, para quienes reciben CONACYT o quienes les hace falta por ahí un poquitito. Pero bueno, lo importante es esto, que esta información va a ser de gran utilidad, ¿no? Y pues bueno, de parte del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex les damos la más cordial bienvenida a todos y a nuestra expositora. Y pues bueno, cedemos ahí los micrófonos, Eri, para comenzar con este webinar que sin lugar a dudas va a ser de gran utilidad. Muchísimas gracias por tus palabras, Albert. Chicos, vayan apuntando todas sus preguntas. Como saben, siempre les recomendamos tener un buen mix de toda esta parte de becas y apoyos financieros. Entonces, vayan preparando sus preguntas porque además tenemos a una invitada que es un encanto, es una persona muy linda, muy especial. Les presento a Daniela Gracidas. Bienvenida, Dani. Les comento que Dani es titulada de la licenciatura en Psicología Organizacional por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Dirección de Capital Humano por la Universidad Panamericana. Ha trabajado en empresas del sector privado en el área de recursos humanos y desde hace 10 años labora en Banco de México. Actualmente ella es analista de evaluación financiera precisamente en el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos FIDER. Dani, de verdad, un orgullo tenerte aquí con nosotros, pues encantados de que nos vayas a compartir tantas cosas tan importantes. Muchísimas gracias. Me siento muy halagada de tan calurosa bienvenida que me están dando a este webinar. Es mucha emoción para mí estar el día de hoy, lo hemos preparado mucho y agradezco muchísimo a Eri, a Alberto, a Fer, a Lili el estar presente el día de hoy con ustedes. La intención es darles una plática acerca del fondo, que lo entiendan un poco mejor, características, requisitos, etcétera, pero siempre te quedas a lo mejor con alguna duda o tú tienes algún caso muy específico y para eso estoy yo, ¿no? Para apoyarles, para asesorarlos, para ver el detalle de la información y de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, pues muchísimas gracias por la bienvenida y nada. Pues te dejamos los micrófonos, Dani. Muchas gracias. Preparen sus preguntas, jóvenes, porque, bueno, va a ser muy interesante este webinar. Bien, ¿alguien me puede confirmar si ya ven mi presentación ahí, por favor? Ahorita todavía no. Todavía no. Bueno. Ahora sí. ¿Correcto? Listo. Ok, muy bien. Bueno, pues como antes de empezar la presentación me gustaría comentar un par de salvedades. La primera es que las exposiciones y opiniones de los ponentes son responsabilidad exclusiva de nosotros y no necesariamente reflejan las opiniones de Banco de México. La información que aquí se presenta es con la mayor oportunidad posible, aunque puede estar sujeta a alguna revisión. Y finalmente, el Banco de México no asume responsabilidad legal alguna por la precisión, oportunidad, contenido
o uso que se le dé a esta presentación. Entonces, bueno, comentando ya el tema de las salvedades, voy a iniciar. Me gustaría comentarles a grandes rasgos qué es FIDER. FIDER es un fideicomiso público, es administrado por Banco de México, es decir, FIDER no tiene una estructura orgánica como tal, y entonces lo que hizo es que se le dio a Banco de México para que Banco de México lo administrara, y somos personal de Banco de México quienes nos encargamos de administrar este fideicomiso. Este fideicomiso es exclusivo para otorgar financiamiento educativo para estudios de posgrado. Ya tenemos más de 45 años, de hecho el próximo año es nuestro 50 aniversario y por ahí estamos preparando algunas sorpresas. Entonces, pues estamos muy contentos y de apoyar sobre todo grandes sueños. Bueno, vamos a entrar en materia de cuáles son las características de este financiamiento. Bien, nosotros financiamos hasta 200,000 pesos por año para programas en el extranjero y hasta 150,000 pesos por año para programas en México. ¿Esto qué quiere decir? Que si sus estudios son mayores a un año, pudieran acceder a un monto mayor a esos 200,000 pesos. Si, por ejemplo, son, no sé, de un par de años, pueden acceder hasta 400,000 pesos en el extranjero y hasta 300,000 pesos en México. Los conceptos para los cuales FIDER otorga este financiamiento son 3. Es colegiatura, manutención o sostenimiento y seguro médico. Ustedes en su aplicación pueden pedir para un solo rubro, para los 3 o para una combinación. Siempre considerando que nosotros tenemos montos máximos de financiamiento. Es decir, si su colegiatura, por ejemplo, cuesta, no sé, 600,000 pesos, ustedes nos pueden pedir esa cantidad, pero saben que al final del día va a estar topada por nuestros montos máximos de financiamiento o por la duración de sus estudios. Bien, ¿para qué financiamos? Financiamos para especialidades, incluimos las especialidades médicas, para maestrías y para doctorados. Bueno, ¿cuáles son las características de nuestro financiamiento? Bien, es importante que les comente que durante la etapa de estudios, es decir, cuando ustedes están estudiando, el financiamiento no genera intereses ni ningún tipo de cargos, ¿no? Entonces, durante la etapa de sus estudios tal cual, ustedes se tienen que enfocar a eso. Van recibiendo, de acuerdo a un calendario, los depósitos que les haga FIDER y ahorita vamos a ver cuáles van a ser las responsabilidades que ustedes van a adquirir durante ese tiempo. Pero bueno, hablando del tema del crédito, durante ese tiempo no se generan intereses. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes terminan sus estudios? Ustedes concluyen su programa y tienen un año antes de empezar a pagar el financiamiento. A ese año nosotros le llamamos año de gracia. Honestamente, ese año sirve para muchas cosas. Entre ellas, digamos, si a lo mejor ustedes, no sé, se retrasaron un poco en las materias, bueno, ese año les sirve a lo mejor para terminar, ¿no? Sus estudios. Si están, por ejemplo, en el proyecto de elaboración de tesis, también durante ese año les sirve para ello. O simplemente para incorporarse al mundo laboral y empezar a estar listos para la etapa de pagos. Cabe mencionar que durante este año ya se empiezan a generar intereses del crédito, pero como les comento, no están obligados a empezar a pagarlos. Si se detecta que esos intereses, que no hubo pago de esos intereses, entonces los pasamos a la etapa de pagos. O sea, no hay ningún problema. Lo que les queremos comentar es que si bien ya se generan intereses, no están obligados a pagarlos en ese año de gracia, pero sí pueden empezar a pagar el crédito también en ese año de gracia, precisamente para que esos intereses no suban. Bueno, una vez que termina el periodo de gracia, ustedes tienen 10 años para liquidar el financiamiento a través de 40 pagos trimestrales. Entonces, ustedes cada trimestre van a pagar al banco la cantidad obviamente que tengan que pagar para la devolución del financiamiento.
es importante que les comente que con la devolución de esos recursos es que nosotros podemos financiar a otros jóvenes mexicanos. Ahora bien, pueden considerar los 10 años, por supuesto, pero también puede ser menos. Si ustedes deciden hacer a lo mejor algún pago anticipado a capital o deciden pagar el financiamiento antes de ese periodo, lo pueden hacer sin ninguna penalización. Bueno, también financiamos estudios ya iniciados. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ya están estudiando, pongamos ese supuesto, y todavía les falte un periodo de 6 meses para terminar sus estudios, todavía pueden pedir el crédito de FIDER. O sea, no necesitan como ir a la par de empezar y solicitar el financiamiento. O sea, si ven que por alguna circunstancia ya van a empezar la escuela y piensan que no pueden aplicar a FIDER, pueden aplicar a FIDER mientras les falten 6 meses para concluir sus estudios. Bueno, el trámite lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, lo pueden hacer incluso desde el extranjero, lo pueden hacer desde el interior de la República, de la Ciudad de México. Sí van a tener obviamente que prepararse, ¿no? Porque hay una serie de documentación que hay que entregar, o rodarse de una red, yo siempre lo digo, pues de los padres, de amigos, no sé, de nuestro obligado solidario que nos provee de información y nos ayudan, ¿no? Son los que nos ayudan a ir a dejar a lo mejor nuestro expediente o a integrar la información, pero se puede, o sea, se puede hacer el trámite desde cualquier parte. Y finalmente, bueno, el crédito es en pesos mexicanos, se otorga, ¿no? en pesos mexicanos y se devuelve también en pesos mexicanos. Esto es muy, muy valioso. Ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle de las características ya del crédito. Bueno, ¿por qué es tan noble el financiamiento de FIDER? Yo así lo llamo y me gusta mucho esta palabra. De verdad tiene una esencia muy, muy noble el crédito de FIDER. Inicialmente porque, bueno, les repito, es un contrato que se hace en pesos y se devuelve en pesos. El crédito está indexado a una tasa preferencial, ¿no? O sea, sí tiene una tasa de interés. Esta tasa sí es variable, pero es una tasa preferencial que publica Banco de México que se llama costo porcentual promedio. Ustedes lo pueden buscar directamente en la página de Banco de México. Y nosotros, bueno, FIDER únicamente cobra el 75% de esa tasa, ¿de acuerdo? El 25% restante es subsidiado por el fondo. Entonces, me dicen, Daniela, ¿cómo? Bueno, a ver, si ustedes buscan el costo porcentual promedio, y si ven que está ahorita en un, no sé, en un 5.2%, obtienen el 75% de ese monto y es lo que se calcula de intereses. ¿Cómo se van calculando los intereses? Bueno, ustedes digamos que ya van a empezar a pagar el financiamiento y trimestralmente van haciendo sus depósitos, ¿no? Los intereses se van a calcular sobre el saldo insoluto. ¿Esto qué quiere decir? Sobre el saldo que les quede cada vez que ustedes hacen un pago, no sobre el monto total del financiamiento. Entonces, ustedes hacen un pago, evidentemente se reduce su capital. Y sobre esa reducción es que se van haciendo el cálculo de los intereses. Bueno. Otra ventaja, otro beneficio que tiene este financiamiento es que no tenemos costos administrativos ni comisiones. O sea, no se cobra, ustedes no tienen que pagar nada por el trámite. Otro beneficio que tenemos es que cuando ustedes estén en la etapa de pagos, pueden solicitar la reducción de intereses. O sea, si bien ese interés pues, es bajo, pueden solicitar todavía la reducción de este. ¿De qué manera? Si ustedes pagan o registran pagos puntuales cada trimestre, entonces ustedes van a decir, oye, voy pagando muy bien antes del periodo de corte, etcétera. Entonces solicitan a FIDER la reducción. Evidentemente les vamos a pedir una serie de documentación para nosotros pues también validar cómo ha sido el pago de sus trimestres
y entonces si se autoriza el beneficio, ustedes lo que estén pagando en ese momento de intereses se va a reducir a la mitad. ¿Qué otro beneficio hay? Puede ser también que esos intereses se cancelen y únicamente les quede el pago a capital. ¿Cómo cancelan intereses? Cuando ustedes empiezan la etapa de pagos, no están obligados en regresar a regresar a México para pagar el financiamiento. O sea, ustedes pueden quedarse a vivir o irse a vivir a otro lado, incluso fuera de México, y pagar el financiamiento desde donde estén. O sea, no hay una obligación de regresar. Sin embargo, si ustedes regresan a México y aquí hacen labor de investigación o docencia de tiempo completo en ciudades donde no sea Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ustedes pueden solicitar la cancelación de los intereses y, les repito, pagar únicamente a capital. Entonces, esos son los beneficios. Hablando o regresándome un poquito a la parte de la tasa de interés, es una tasa de interés que a lo largo de los años ha oscilado entre un 3.5 y un 5% anual. Entonces, ya me refiero ya sacando el 75% del CPP, es una tasa que ha oscilado entre un 3.5 y un 5% anual. Lo que les quiero decir es que ese 5% es lo máximo que ha subido la tasa. Entonces, pueden considerar que es un crédito con una tasa anual de 5%. Es muy bueno, de verdad. Busquen otras referencias en el mercado, sobre todo algunos otros créditos educativos, y se van a dar cuenta que las tasas son mucho más altas. Entonces, esta es la nobleza de este financiamiento. Bueno, ¿cuáles son las áreas que financiamos? Nosotros financiamos casi todas las áreas de estudio, desde ciencias sociales y administrativas, ingeniería y tecnología, ciencias de la salud, educación y humanidades y ciencias agropecuarias. Digamos que esas son como nuestras grandes áreas y de ahí se van desprendiendo obviamente las especialidades. Hay algunas bellas artes que no financiamos porque para eso hay otros fideicomisos culturales. Sin embargo, si ustedes están como en este supuesto, lo que pueden hacer es escribirnos, ¿no? Y mandarnos, pues, el programa, el que ustedes están interesados, para ver si este es financiable. O sea, les repito, sobre todo si tienen dudas en temas culturales. La verdad es que las demás áreas son totalmente financiables. Bien, otra cosa importante que les tengo que comentar en relación a esto es que no autorizamos financiamientos para educación virtual. Digo, ahorita todo está cambiando, entonces, pero bueno, a la fecha esos son de nuestros requisitos. No autorizamos financiamientos que la mayor, o sea, que el 100% sea en educación virtual. Si ahorita por cuestiones de pandemia tienen que iniciar sus estudios en esta modalidad, no hay problema. O sea, entendemos que es una situación que evidentemente están adoptando las universidades para atender pues esta situación. Entonces, más bien que el programa sea online, ¿no? Es lo que no financiamos. Y tampoco financiamos programas que tengan una duración menor a 9 meses. Entonces, para que revisen, ni mayores a 36. O sea, tienen que ser programas con duración entre 9 y 36 meses. Los 36 meses sobre todo es para estudios de doctorado. Entonces, si ustedes piensan hacer un doctorado a lo mejor, no sé, de 5 años, solo les vamos a poder financiar 36 meses de ese doctorado. Entonces, muchas veces lo que les sugerimos es mejor financiarles sus últimos 3 años, ¿no? Bien, la que sigue. Vamos a entrar un poquito a cuáles son los requisitos para este crédito. Para ello, voy a darles un poco más de contexto. Estos son los recursos que tiene FIDER, son fondos federales. Esto hace que, bueno, provengan del gobierno y en ese sentido es que nosotros tenemos que ser muy rigurosos o nos tenemos que apegar muy bien a estos requisitos.
porque obviamente estamos sometidos a una serie de auditorías internas, externas, para ver que se cumplan cabalmente con estos requisitos. Repito, pues al ser recursos públicos. Entonces, es por eso que somos tan exigentes, tan rigurosos, y que la parte de la flexibilidad quisiéramos, pero a veces más bien no es posible. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son los requisitos para un solicitante? Primero, tienen que ser de nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, porque como les comenté, pues es un financiamiento para jóvenes mexicanos. Deben tener un promedio mínimo de 8 en su último grado de estudios. ¿Por qué lo menciono así? Porque a lo mejor si ustedes van a estudiar ya un doctorado, pues bueno, puede aplicar como último grado de estudios la maestría o la licenciatura, dependiendo en cuál tengan una mejor calificación, es la que pudiera considerarse el último promedio, y que evidentemente de ese último grado de estudios pues ya se encuentren titulados. Entonces, para lo cual solicitamos una constancia de titulación. Puede ser el título, puede ser la cédula, puede ser un acta de examen profesional o una carta que haga mención que su título ya se encuentra en trámite. Muy importante, la carta de aceptación de la universidad ya también la deben de tener. Porque me dicen, Daniela, ¿por qué carta de aceptación incondicional? Porque hay universidades que les otorgan una carta condicionada. Una carta condicionada ya sea que presenten algún documento de estudios, una carta condicionada a que presenten, no sé, algún certificación de inglés, o una carta condicionada a que presenten, a que paguen. Entonces, para nosotros, esa carta tiene que ser incondicional, o sea, que su admisión ya no tenga condiciones. Las únicas excepciones que hacemos de cartas condicionadas son por entrega de documentación original en la universidad y sujeta a algún pago. Tiene interesada en aplicar a estas dos universidades, y estoy justamente esperando la carta de aceptación de ambas. Me dicen, ¿puedo participar, ¿no?, para el financiamiento con 2 cartas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si ustedes resultan acreditados, el contrato que se establece es hacia un programa en particular, hacia una universidad en particular. Y de hecho, la evaluación que se hace de su información es hacia una sola. Entonces, mi recomendación es, si ustedes están en este supuesto, esperen a contar ya con la carta de aceptación incondicional del programa de sus sueños, de la universidad de sus sueños, para participar en FIDER. Bueno, también deben tener buen historial crediticio, para que también lo vayan pues consultando, revisando, si tienen algún tema, algún atraso, o que no se esté reflejando algún pago. Revisen esa información para que estén listos para cuando vayan a aplicar al financiamiento. Deben tener el respaldo de un aval, y ahorita les voy a explicar cuáles son las características que debe tener este aval obligado solidario. Ya deben tener la acreditación de un segundo idioma, y esto generalmente va asociado a la aceptación con la universidad. Pero bueno, independientemente de eso, FIDER acepta solo ciertas certificaciones, que ahorita les voy a decir cuáles son, con cierto puntaje. También me dicen, oye Daniel, es que a mí ya me aceptó la universidad y ya me aceptó esta certificación. Y está perfecto, solamente que FIDER tiene también sus puntajes y sus certificaciones aceptables. Entonces ahí sí nos tendríamos que alinear a esa parte. Actualmente la edad máxima para solicitar el financiamiento son 40 años de edad. Muy bien. Bueno, entonces si se fijan, pues sí son muchos requisitos. Hay que prepararse, ver cuáles a lo mejor les falta un poco, e irlo planeando. En esta lámina están los requisitos del segundo idioma que les comentaba. Las certificaciones que son aceptadas por FIDER son las siguientes: IELTS, Cambridge, el TOEFL, en todas estas modalidades.
De hecho, este año incorporamos la modalidad de Special Home Edition por cuestiones de la pandemia. TOEFL hizo esta modalidad y es completamente aceptada. Para programas en español, esos serían los puntajes mínimos que deberían tener por cada certificación. Y si son programas en inglés, esos son los puntajes que deberían tener. Oye, Daniela, me falta. Ahí sí les diría, me falta puntos, ¿no? Para lo que ustedes solicitan. Sí les diría, prepárense. O sea, prepárense para cuando ya tengan ese requisito, puedan aplicar al financiamiento. Y bueno, si su programa es en otro idioma, también tenemos cuáles son las certificaciones que aceptamos para alemán, para francés, para italiano, y esas están directamente en nuestro portal. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del aval. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un aval? Bueno, de entrada, ¿por qué tener un aval? Dado que es un crédito a largo plazo, la persona, ¿no? En este caso el estudiante, debe tener un obligado solidario, ¿no? Le llamamos así porque es alguien que si la persona con la cual se establece el crédito, que en este caso es el titular, el estudiante, tiene alguna situación por la cual no pueda pues realizar algún pago, no sé, o entra en una situación económica en la cual se le imposibilite, bueno, tiene a una aval que lo respalda en seguir cumpliendo con este financiamiento. Entonces, es en ese sentido el obligado solidario. Y para ello, pues esta persona también debe cumplir con ciertos requisitos. También debe ser mexicano por nacimiento o por naturalización. Esta personita debe residir en la República Mexicana. Debe tener una edad entre 24 y 65 años de edad. Y muy importante, debe comprobar ingresos. Para nosotros, la comprobación de los ingresos es a través de 3 modalidades. La primera es de comprobantes de nómina, la segunda es de comprobantes de pensión y la tercera a través de la declaración anual del SAT. ¿Por qué únicamente estas? Porque es en la que nos garantizan que hay obviamente pago de impuestos, ¿no? O sea, nosotros como fideicomiso debemos garantizar que se le otorgue un financiamiento a alguien que, pues además de que reporte impuestos, tenga una actividad, pues que esté dentro de la ley, ¿no? Bueno, la otra parte es tener un inmueble a su nombre. Este inmueble puede estar en cualquier parte del interior de la República Mexicana y es un inmueble que debe estar libre de gravamen. Seguramente muchos de las palabras que han escuchado el día de hoy son nuevas. A mí así me pasó cuando llegué a FIDER, pero bueno, les explico qué es que esté libre de gravamen un inmueble. Si ustedes adquieren una propiedad a través de un crédito hipotecario, bancario, Infonavit, IMSS, ISSSTE, ¿no? Ustedes obviamente es como esto, es un crédito que ustedes tienen que ir pagando y esta institución, digamos que no se los libera hasta que ustedes lo concluyan. Entonces, esta libertad de gravamen quiere decir eso, que ustedes ya no deben nada del crédito y que la propiedad ya es 100% de esa persona. Entonces, en ese sentido es que el inmueble no debe estar gravado, ya tiene que ser 100% del propietario, no puede estar tampoco bajo fianza o bajo litigio, sino que debe estar bien regularizado. Entonces, para eso hay documentación, obviamente, que les vamos a solicitar para avalar que el inmueble que esté libre de gravamen. Y también muy importante, el buen historial crediticio de los avales. Para nosotros, ¿qué es un buen historial crediticio? Bueno, que el comportamiento del reporte de buró de crédito con puras palomitas verdes. Por eso yo les digo, siempre revisen obviamente con sus avales el reporte antes, porque muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor tenemos algún atraso en telefonía celular
y a lo mejor eso nos está perjudicando. Entonces, revísenlo con tiempo, vean si ese aval pues pudiera apoyarlos o cumplir con esas características. ¿El aval puede ser más de una persona? Sí, definitivamente. ¿En qué sentido? Si la propiedad que ustedes van a presentar en garantía tiene, por ejemplo, 2 propietarios, pues ahí los 2 fungirían como avales. Si la propiedad que ustedes van a presentar, el propietario está casado por bienes mancomunados, también su cónyuge tendría que ser aval. Y acuérdense que no pueden, entre los 2 tienen que cumplir con el tema del inmueble, de los ingresos y de la edad, ¿no? Entonces, así es la combinación que tiene que haber. Bien, vamos a pasar a la parte de convenios de colaboración. FIDER ha hecho algunas, pues sí, ha generado algunos convenios de colaboración con ciertas universidades. Aquí están el número de convenios de colaboración que tenemos con qué países. Si se fijan, con Reino Unido es con quien hemos hecho más convenios de colaboración, y estos convenios tienen el objetivo de apoyarlos a ustedes. ¿En qué sentido? De inicio, si ustedes aplican a FIDER con una universidad con la que nosotros tenemos convenio de colaboración, es como si FIDER certificara a la universidad, ¿no? Entonces lo que hace es que les da una mayor valoración para que ustedes puedan ser más acreditables. Eso por un lado. Y cuando ya son acreedores del financiamiento, perdón, pueden obtener algún beneficio. O sea, este convenio de colaboración se crea un beneficio para el estudiante entre la universidad y FIDER, que a lo mejor incluye algún descuento en colegiatura, a lo mejor en la inscripción. Y bueno, saben que en este proyecto cualquier descuento, cualquier aporta, ¿no? Entonces, este es el beneficio que pudiera darles esta universidad. Si esa decisión de ellos, es decir, si a lo mejor esta universidad ya les otorga a ustedes alguna beca, muy probablemente les diga, no les puedo aplicar los 2 descuentos, la beca y el financiamiento, pero hay universidades que sí lo llegan a hacer. Entonces es mucho acercarse ustedes con ellos y decirles, oigan, ¿qué crees? Que tuve el crédito de FIDER, y bueno, me aplica algún descuento. Entonces va en ese sentido los convenios de colaboración. Eso no quiere decir que ustedes no puedan aplicar a FIDER. O sea, si la universidad a la que ustedes están aceptados, van a realizar sus estudios, no está dentro de la lista de convenios de colaboración, no hay ningún problema. O sea, ustedes pueden aplicar al financiamiento de FIDER. Les repito, el tema de la colaboración, pues es mayores beneficios para ustedes. Independientemente de que ustedes vayan a estudiar en la universidad que quieren, yo les sugiero que sea una universidad pues que esté rankeada, que tenga cierto prestigio porque nosotros al momento de la evaluación consideramos rankings globales. Entonces, pues les es más benéfico que vayan a una universidad que esté rankeada. La lista de convenios de colaboración la pueden encontrar en nuestra página de internet también. Sobre todo si todavía no deciden bien o están dudosos, o a lo mejor hay un programa en una universidad que ustedes no sabían, ¿no? que daban ese programa. Para eso sirve muy, muy bien la lista, para hacer una exploración amplia de universidades y de programas. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿cómo aplico a un financiamiento de FIDER? Bien, FIDER lo que hace es abrir convocatorias al año. O sea, esto es un proceso de convocatorias. Nosotros abrimos entre 4 y 5 convocatorias al año. Lo mínimo son 4, o sea, siempre vamos a tener 4.
ahora este año, a pesar de lo complicado que ha sido, sí logramos hacer 4 convocatorias. El año pasado fueron 5 y también depende mucho de los recursos disponibles que FIDER tenga para seguir otorgando créditos. Pero bueno, ese es el número de convocatorias. Daniela, ¿cómo me puedo enterar de una convocatoria? Tienen que seguirnos en redes sociales, o sea, ese es un hecho. Nosotros publicamos la convocatoria en nuestro portal de internet, pero también en redes sociales, ¿no? Entonces es mucho de, chicos, ya vamos a publicar la primera convocatoria, por favor váyanse preparando porque tal fecha tienen que hacer esto y tal fecha tienen que hacer el otro. Y así, esa es la manera. También lo hacemos mucho a través de universidades, o sea, les decimos, oigan, ya va a salir la convocatoria y entonces las universidades permean esa información con ustedes. Entonces, bueno, así es como lo hacemos, a través de convocatorias. Pero, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿cuándo ustedes pueden decir, ya estoy listo para aplicar a FIDER? De entrada, recuerden reunir todos los requisitos que ya mencioné, pero en el momento de aceptación incondicional, ese momento dicen, ya, estoy listo para aplicar a FIDER. Y ven en qué convocatoria nos encontramos. Ustedes pueden aplicar a un crédito de FIDER 11 meses antes de que vayan a iniciar sus estudios, ¿de acuerdo? Entonces, si ven que sus estudios van a empezar en 11 meses, dentro de 11 meses, ustedes ya pueden aplicar a cualquiera de las convocatorias. Mi recomendación siempre será, háganlo con anticipación. ¿Por qué? Porque si por alguna circunstancia ustedes no resultan acreditados, a lo mejor en la primera vez, por alguna circunstancia que pueda ser mejorable, o sea, porque nosotros, si no resultan acreditados, les damos una retroalimentación y les decimos, oye, mira, falló esto, te recomendamos hacer esto, te recomendamos cambiar esto. Entonces, si tienen esa oportunidad de cambio, pueden aplicar a otra convocatoria sin que estén con la premura del tiempo. Entonces, siempre les digo, háganlo con tiempo, porque además, la ventaja que les da es que cualquier situación ustedes ya se saben, ¿no? Ese camino. Entonces, aplican a la convocatoria de FIDER y tienen que hacer varias acciones. La primera acción es registrarse en nuestro sitio web, ¿sí? Ustedes van a crear un usuario, una contraseña y van a registrar un montón de información. No tienen que tener la carta de aceptación para registrarse, ¿ok? O sea, ustedes pueden registrarse hoy mismo, hacer un usuario, una contraseña, para que ya tengan guardada ahí cierta información. Cuando ya les entreguen su carta de aceptación y ya haya una convocatoria, ya sea la mínima de información la que tengan que llenar, ¿no? O sea, esa parte ya esté lista. En ese usuario y en esa contraseña ustedes pueden meterse todos los días a actualizar algo, a integrar algo, o sea, ese es su usuario y es su información. Entonces, cuando hay una convocatoria abierta, ustedes se pueden vincular a ella a través de nuestro sistema. Y una vez que se vinculan, ustedes lo que hacen es que nos van a entregar un expediente con una serie de documentos. Entonces, la primera parte es, repito, se dan de alta en el portal de FIDER, si hay una convocatoria abierta, se vinculan a ella y por el otro lado van a tener que armar un expediente físico. Y ese expediente físico es una serie de documentación que ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que se den una idea de qué tipo de documentación es la que necesitamos. Una vez que ya tienen estas dos actividades cubiertas, tienen que entregar su expediente o enviar su expediente a las instalaciones de FIDER en una fecha que nosotros les decimos. O sea, nosotros les decimos, oigan, pues ya salió publicada la convocatoria y de tal fecha a tal fecha ustedes tienen para entregar su expediente. Y solo tienen esas fechas para poder entregarlo, ¿de acuerdo? Después de que ustedes lo entregan, obviamente pasa por un proceso interno, ¿no?, de evaluación.
y finalmente les damos una fecha de publicación de resultados. O sea, ustedes de hecho conocen esa fecha de publicación de resultados desde que aplican al financiamiento y pues les sirve mucho para saber obviamente cuándo van a empezar, si resultan acreditados, cuándo podrían empezar a disponer de los recursos. Bueno, vayamos al supuesto de que ustedes resultan acreditados del financiamiento. Ustedes en ese momento ya son acreditados de FIDER y adquieren ciertas obligaciones como acreditados. Primeramente, el expediente físico se queda con nosotros. De hecho, se queda a lo largo de toda la vida del crédito, ¿no? Se los comento porque muchos de los documentos que tienen que entregar son originales. Entonces, no nos vayan a entregar un original que luego vayan a necesitar, ¿sí? Nosotros aceptamos originales, sí, pero también aceptamos copias certificadas ante notario. Entonces, para que vayan previendo toda esa parte. Después pasamos al proceso de formalización del contrato. Ustedes y sus avales firman un contrato con FIDER. Nosotros organizamos evidentemente toda esa parte y al mismo tiempo lo que ustedes tienen que hacer es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria se debe aperturar en la ciudad donde van a realizar sus estudios, ¿de acuerdo? Sus estudios son en México, el banco obligatorio es HSBC México, pero en el extranjero puede ser cualquier banco de la ciudad donde estén realizando sus estudios, siempre y cuando acepte transferencias en dólares. Entonces, ya con el contrato firmado y la apertura de la cuenta, el sistema de FIDER entiende que ya están listos para empezar a recibir los depósitos de acuerdo al calendario que se estableció. Y así es como a través del calendario ustedes saben qué fechas van a recibir esos recursos. Nosotros no depositamos a la universidad, nosotros no depositamos al aval, nosotros no depositamos a nadie más que a la persona acreditada, porque es con ustedes con quien se está estableciendo el contrato. Cualquier cambio en su programa de estudios, o sea, que se cambien de universidad o que se cambien de programa, pudiera ser causa de suspensión o cancelación del crédito. Entonces, más bien, tendrían que avisarnos antes de esta situación. Por eso les digo, ya que estén completamente convencidos de qué es lo que van a estudiar, apliquen a FIDER. Y bueno, la última obligación que tienen a lo largo de la etapa de sus estudios es mandarnos reportes académicos de manera trimestral. Así como ustedes van a tener un calendario en el cual van a saber cuándo les vamos a hacer los depósitos, también van a tener un calendario en el cual saben cada cuándo tienen que mandar un reporte de avance académico. ¿Para qué son los reportes? Evidentemente para que nosotros garanticemos que ustedes siguen estudiando lo que nos dijeron en donde nos dijeron, ¿no? Bueno, les estoy mostrando aquí, perdón, el ejemplo de una convocatoria. Así es como aparece la convocatoria en nuestra página de internet. Les comenta qué convocatoria está abierta, cuáles con un clic les da la vista de cuáles son los requisitos, que es todo lo que les estoy comentando ahorita. Les da también el acceso a que se registren en el portal, pero les repito, ustedes lo pueden hacer desde hoy si quieren. Y les da acceso a descargar las bases de la convocatoria y el listado de documentos a entregar. Ahorita no tenemos convocatoria abierta, les repito, la última del año fue precisamente la cuarta, que es la que les estoy mostrando ahorita, y se cerró el 13 de noviembre. Pero ustedes, siempre les digo, hagan el ejercicio de entrar a esta convocatoria, al menos a la última, ir leyendo las bases, ir leyendo los documentos, porque aunque quizá no se les vayan a pedir con esa vigencia, pero ustedes se van empapando, ¿no? De qué es lo que necesitan. Y también de la dinámica de todo lo que les estoy platicando ahorita. Entonces, hagan ese ejercicio, ¿de acuerdo? Y si en ese ejercicio tienen alguna duda, es súper buen momento para que me pregunten, oye, Daniela, leí esto. Mira, mi situación es esta.
¿qué hago? ¿No? Y no ya les come el tiempo al momento de la convocatoria, entonces hagámoslo con tiempo. Bueno, y dentro de las bases de la convocatoria va a venir esta lista. Esta lista les dice cómo tienen que entregar el folder, de qué tamaño tiene que ser, de qué color, eso es cuestión de administración interna. Y si se fijan, aquí está el listado de todos los documentos que tienen que entregar. Sí son muchos, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchos también son documentos personales que ya se tienen a la mano. O decir, híjole, todavía no tengo ni el título, ni la cédula, ni mi acta de examen profesional. Quiere decir que todavía no puedo participar en esta convocatoria. En la columna del medio viene el tipo de documento, es decir, si necesitamos una copia, si necesitamos el original o cuáles son los que aceptamos. Y en la tercera columna vienen algunas sugerencias, recomendaciones, la página de donde lo pueden obtener, y la vigencia de los documentos. Hay documentos que sí tienen cierta vigencia o deben tener cierta vigencia, pero hay documentos que no es necesario. Entonces, esto es, si ustedes siguen este proceso o esta lista de documentos, pues su expediente seguramente va a estar muy, muy, muy bien integrado. Ahora bien, el hecho de que entreguen un expediente a FIDER no quiere decir que ya resultan acreedores del financiamiento. Obviamente se somete a una revisión, una evaluación, pero el hecho de que entreguen un buen expediente implica que su expediente va a ser evaluado, ¿no? Les comparto cuáles son las dos causas de rechazo más importantes o más recurrentes. La primera de ellas es el reporte de buró de crédito del aval, ¿no? Generalmente pues tienen ahí bastantes observaciones que FIDER no puede admitir y entonces es en ese sentido. Y la segunda causa son expedientes incompletos, ¿no? O sea, les falta algún documento que les aplica, ¿no? Obviamente si ustedes no están casados, pues no les aplica un acta de matrimonio, pero si ustedes ya estudiaron una licenciatura, les aplica un título. Entonces, no presentan documentos importantes y en ese sentido es que FIDER pues no evalúa expedientes incompletos. Entonces, mi recomendación a todo esto es prepárense, háganlo con tiempo, y sobre todo eso, que si tienen alguna duda y nosotros les podemos asesorar antes de la entrega del expediente, con mucho gusto, y esa es la intención y eso es para lo que estamos. Entonces, sabemos que es un camino interesante el que el estudiante tiene que seguir para cumplir su sueño, y que nosotros nos encanta hacérselos más interesante, por no decir complicado, pero bueno, son requisitos del fideicomiso que se tienen que seguir y para eso estamos nosotros como personas para asesorarlos. Entonces, pues eso es a grandes rasgos. Por favor, síganos desde ahorita en redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que ustedes estén enterados de ahora en adelante cómo es la dinámica. Les dejo también mis datos, ahorita se los escribimos en el chat, pero les dejo mis datos. Mi nombre es Daniela Gracidas, aquí está mi correo electrónico, mi teléfono, mi extensión. Hay muchas veces que el teléfono se satura, nuestras líneas se saturan y más previo a una convocatoria, porque les repito, es cuando más dudas tienen. Entonces, insistan por favor en marcar para hablar conmigo. Sí tenemos unas instalaciones físicas, evidentemente, las cuales ahorita están cerradas por tema de contingencia sanitaria. Estamos trabajando a distancia. Sin embargo, ahora que volvamos a la normalidad, pues están invitados a nuestras instalaciones. Tenemos también un teléfono conmutador y tenemos pues nuestro portal de internet. Por favor, síganos, contáctanos. Y bueno, ese es el fin de la presentación. Supongo que pues hay muchas dudas, así que estoy para servirles. Espero que haya muchas dudas. Muchísimas gracias, Dani. Sin duda, bueno, con ese detalle de la información,
Bueno, nos has enseñado a todos muchísimas cosas, y bueno, todas las especificaciones del financiamiento de FIDER. Hay dudas muy, muy interesantes que queremos irte haciendo en el chat. Y nada más, antes de empezar con estas dudas, queremos invitar a los jóvenes, como saben, todos los jueves tenemos estos webinars que organizamos el equipo de Jóvenes de Excelencia y Audacia. El próximo jueves, ahora sí, como dicen, a la misma hora, mismo canal, vamos a tener a Nufik Neso con la beca de Orange Tulip para todos los que están interesados en estudiar en Países Bajos. La verdad es una gran oportunidad. Ya por aquí Marifer les está dejando todos los datos. Muchas gracias, Marifer, con todo este apoyo que siempre nos das. Entonces, bueno, les dejamos ahí la pantalla por si quieren ir apuntando la información. Y mientras tanto, Dani, pues déjanos hacerte todas estas preguntas tan interesantes que nos comparten los jóvenes de excelencia. Nos pregunta Paulina, ¿el monto de la deuda en pesos mexicanos se define una sola vez al concluir los estudios o se actualiza cada trimestre de acuerdo con el tipo de cambio vigente? Se actualiza de acuerdo no con el tipo de cambio vigente, se actualiza con la tasa de costo porcentual promedio. Con eso se va actualizando cada trimestre sobre el saldo insoluto. O sea, no sé, pongamos, FIDER te presta 400,000 pesos, ¿no? Terminas tu programa de estudios, empiezas tu etapa de pagos y entonces ahí en ese momento es cuando hacemos una corrida, ¿no? Cuando te decimos, tú te prestamos tanto, más intereses se debe tanto y tus pagos trimestrales van a quedar en tanto. Y cada que tú haces un pago, de hecho, se actualiza tu estado de cuenta porque como vas haciendo aportaciones al capital y a los intereses, tu crédito va bajando y ahí vas a ver el desglose de cómo se están haciendo el cálculo de los intereses del CPP trimestralmente, exactamente. Pero a nivel anual, como les comento, esta tasa no sube del 5%. Excelente. Nos pregunta Jafet Martínez, si la tasa que mencionas anual es con interés simple o interés compuesto. Pues el CPP es una tasa preferencial, ¿no? Y se calcula con el interés simple. Excelente. También con este tema de las tasas, Dani. Ricardo Loza nos pregunta si además de la tasa del 5%, ¿se considera la tasa de inflación aparte o ya está incluida en ese 5%? Se consideraría aparte. Perfecto. David Benítez pregunta, Dani, si se puede utilizar el mismo aval que con FUNED CONACYT y obtener ambos créditos. Excelente pregunta. Con FUNED se puede considerar el mismo aval y el mismo inmueble incluso. No se contrapone, no hay ningún problema. O sea, con el mismo que apliques a FUNED puedes aplicar a FIDER. Y en el tema de CONACYT, qué bueno que sacan el tema. Si, como saben, CONACYT son becas, pero también son recursos públicos. Entonces, si ustedes tienen una beca o son acreedores a una beca de CONACYT, FIDER únicamente les va a poder aportar el complemento de lo que CONACYT no les haya dado. Por ejemplo, si su colegiatura es de 1,000,000 de pesos y CONACYT ya les dio una beca por 500,000 pesos, lo vamos a poner otro ejemplo más, por ejemplo, que su colegiatura costara 700,000 pesos y que CONACYT les diera 500, FIDER ya nada más les podrá complementar con 200,000 pesos. O sea, nosotros nada más, lo que no podemos hacer es duplicar recursos públicos para un solo concepto. Entonces, lo que hacemos es aplicar complementos. ¿Por qué les digo que solo les podríamos dar 200,000 pesos? Porque a lo mejor su crédito
su programa, perdón, es de 2 años. Y entonces ustedes deberían o podrían acceder a los 400,000 pesos. Pero como su colegiatura es de 700, con CONACYT ya les dio 500, nosotros ya nada más les podríamos dar de los 400 máximo 200, para que no se duplicaran para ese mismo concepto. Ahora bien, oye Daniel, es que a mí CONACYT solo me dio para el rubro de colegiatura. Perfecto, entonces a FIDER pídele para manutención, para que no haya duplicidad de recursos. ¿De acuerdo? Todo depende de los conceptos para los cuales los beque CONACYT. Generalmente CONACYT los beca para darles manutención, colegiatura y seguro médico, que son los mismos conceptos para los de nosotros. Entonces solo podríamos, les repito, darles complemento. Pero si en una de esas solo les da beca para colegiatura, entonces a nosotros pidemos todo lo demás para manutención y listo, no hay duplicidad de recursos. Es complicado, espero haberme explicado. Y no, creo que quedó clarísimo, Dani. Es muy importante pues dar esa transparencia, ¿no? De en dónde se están usando los recursos, sobre todo cuando son federales. Muchas gracias por tu respuesta, Dani. También nos pregunta Carlos Eduardo Neri si su programa de doctorado, durara 3.5 años, si puede obtener el financiamiento desde el primer año. Mira, si dura 3.5 años, te recomiendo lo siguiente. Solicita el financiamiento de FIDER cuando te falten los últimos 3. O sea, cuando estés en el punto 5, vas a empezar el punto 5, por decirlo. Cuando te falten 3 años, aplica el financiamiento para que te podamos financiar esos últimos 3 años. ¿Sale? Ahora, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no desde el principio? Porque entonces, si nosotros te financiamos tus primeros 3 años, el punto 5 te lo vas a estar comiendo de tu año de gracia, ¿sí? O sea, y te va a quedar un año de gracia de 6 meses, ¿no? Entonces, se pueden, o sea, cualquiera de las dos opciones se puede, pero piénsale qué quieres, ¿no? Tener tu año de gracia como colchón o, Daniela, no me importa que mi año de gracia se consuma con la mitad la última parte de mi doctorado, y listo. O sea, entonces es más bien cómo te acomode a ti. ¿Quieres tener completo tu año de gracia por cualquier cosa o por tu mismo proceso de titulación? Entonces aplica cuando te falten los últimos 3 años y no desde el principio para que no te comas tu año de gracia. Yo creo que ese es un tip muy, muy interesante, Dani, ¿no? El cómo acomodar esa estrategia, claro, y poder tener un muy buen crédito considerando todos estos elementos. Sí, entonces ahí a lo mejor puedes tener un crédito para cubrir tu inicio y FIDER para cubrir tu final, ¿no? Porque muchas veces es, Dani, es que no le calculé bien y ya voy a acabar, pero me falta dinero y entonces no puedo hacer una extensión de FIDER. No, o sea, FIDER no hace extensiones ni de tiempo ni de crédito. O sea, si tú nos dijiste que durabas 3 años, son 3 años. Y ese es el monto que te acreditamos. ¿Por qué? Porque al final se me acabaron los recursos, ¿no? Entonces, más un doctorado que es como tan largo, asegura a lo mejor un crédito para el principio y FIDER para que estés más cómodo al final. Excelente, Dani, muchas gracias. Nos pregunta Ricardo Loza, de que se solicita, ¿cuánto tiempo pasa para que te sea otorgado, suponiendo que calificas con todo? Ok, supongamos que eres aprobado de FIDER. Uh-huh. Nosotros les pedimos su carta de aceptación también para ver cuándo empieza su programa y cuándo termina. Eso para nosotros, ¿sí? Si a lo mejor ahorita tú resulta que saliste, por decir algo ahorita, acreditado de la 4ª convocatoria, pero que tu carta dice que empiezas en marzo. Nosotros hasta marzo te vamos a depositar los recursos, porque es cuando empieza tu programa. No te los podemos depositar antes, porque no garantiza que vas a iniciar el curso, sino es al mes
en el cual vas a iniciar tu programa. Si acreditaste antes, acuérdate, no vas a tener antes los recursos, y si ya empezaste tu programa, vas a tenerlos, no sé, por ejemplo, ya empezaste ahora en diciembre, ¿no? Y resulta que nosotros damos resultados en febrero, y en febrero empezamos a dar los depósitos. Nosotros te vamos a depositar hasta febrero, y no es retroactivo. O sea, FIDER no es retroactivo, es a partir de que acreditas en adelante. Por eso les decía, siempre y cuando te falten 6 meses, podemos seguirte acreditando. Ok, excelente, Dani. Tenemos preguntas, relacionadas en cuanto a los inmuebles y a los avales. Nos pregunta Gustavo, ¿y si no cuenta con inmueble a su nombre, hay otras posibilidades? Por el momento no, Gus. La verdad es que son los requisitos actualmente que tiene FIDER, que se debe dar un inmueble en garantía. Es importante que les comente que sobre todo para que dejen tranquilos a sus avales, este inmueble no se hipoteca, ¿sí? No se grava. O sea, es un inmueble únicamente que entra en garantía en caso de que haya un incumplimiento de los pagos. De hecho, obviamente, pues antes hay otras garantías, ustedes, su aval, no sé, otras negociaciones, pero antes de la parte del inmueble. Pero sí es requisito que se tenga un inmueble libre de gravamen. Entonces, revisa muy bien los requisitos. El aval puede ser familiar o no. O sea, no necesariamente tienen que ser tus papás, no necesariamente tiene que ser tu tío. Puede ser hasta jefes, hemos tenido de avales, compañeros de trabajo, o sea, gente distinta que, bueno, pues cree en nosotros y que además nos deja tranquilos con el financiamiento. O sea, explíquenles bien cuáles son las características de FIDER para que vean que es un crédito muy noble, ¿no? Y que obviamente siempre les decimos, pues es que a lo mejor eligen de aval a un tío, ¿no? Pero primero salen los papás del acreditado antes de llegar al tío y decirle, oye, ¿no? Entonces, puede ser familiar o no, sobre todo para que se sometan a esa búsqueda, ¿no? De ese dichoso aval. Muchas gracias, Dani. Ya nos respondiste otra de las preguntas, precisamente si el aval debe ser un familiar directo. Ya vimos que no. Tenemos otra pregunta. Si mi aval llega a salir del rango de edad durante el tiempo que estoy estudiando, ¿tendría que presentar otro aval? No, para nada. Con que cumplan con la edad al momento de la convocatoria, ya. Evidentemente, sí, o sea, si entra la convocatoria con 65 años, ya el límite, y así se evalúa perfecto. O sea, no se preocupen porque después salga del límite de edad. No hay ningún problema, ni hay que cambiarlo, ni mucho menos. Es el mismo aval el que prevalece. Perfecto, gracias por tu pregunta, Andrea. Nos pregunta Gustavo también. Me encanta cuando hacen muchas preguntas, chicos. Muchas gracias. ¿Cuántas veces tiene que ser el valor del inmueble, Dani? Excelente pregunta. El valor del inmueble tiene que ser un peso más de lo que ustedes vayan a pedir. ¿De acuerdo? O sea, acuérdense que nosotros les podemos prestar 200,000 pesos por año de estudio. Si, por ejemplo, ustedes, su maestría dura 2 años y necesitan los 400,000 pesos, el inmueble debe costar 400,001, al menos, ¿de acuerdo? ¿Qué valor tomamos? Tomamos el valor del predial, ¿sale? Ese es el valor catastral que está en la boleta predial, ese tomamos. Muchas veces es castigado ese valor. Entonces, lo que les pedimos en ese momento como, no obligación, sino como sugerencia, es un avalúo comercial de la propiedad. Porque lo que hace el avalúo es darle de verdad ese valor a la propiedad, y si a lo mejor el inmueble costaba 350, pues con el avalúo ya cuesta los 400 o incluso más. Entonces, cuando es así, cuando es menor a la cantidad que ustedes van a pedir, sobre todo eso, fíjense a la cantidad que ustedes van a pedir.
Ahora también, aunque ustedes puedan ser acreedores hasta los 400,000 pesos o hasta los 200,000 pesos por año, oye, Daniel, es que yo nada más necesito 150. Nada más pídeme 150. O sea, yo tampoco Fidel nunca te va a prestar más de lo que tú no necesites. ¿De acuerdo? Pero si quieres el monto máximo, llévalo a esa parte y que el inmueble un peso más de lo que ustedes piden. No de lo que cueste su colegiatura, niños, no de lo que necesiten no, del monto máximo de financiamiento de FIDER. Perfecto, Dani. Nos pregunta Eric Carrillo si se requieren escrituras. Sí, dentro de los papeles que pedimos del inmueble son escrituras, es una copia, el certificado de libertad de gravamen, ¿no? Con eso el registro público de la propiedad nos dice, esta propiedad ya está libre de gravamen, y la boleta predial con cierto pago, dependiendo de la convocatoria, te pide hasta cierto mes que esté pagado, y porque también de ahí obtenemos el valor catastral que les comentaba. Perfecto. Nos pregunta Irán Rodríguez si el esposo del aval casado por bienes mancomunados también debe de tener ingresos. Depende. Si tu aval no tiene ingresos, entonces la esposa sí. Ahí se pueden complementar. Pero si no los tiene, con que tu aval tenga ingresos y su esposa no pasa nada. Si los dos tienen ingresos, perfecto, suma esos ingresos, mucho mejor para la evaluación. Si tu aval no los tiene y su esposa sí, entonces ella le puede complementar los ingresos. Perfecto, creo que es bien importante toda esa flexibilidad, ¿no? De estos casos tan específicos, Dani. Sí, hemos llegado a ese punto de decir, bueno, que haya complemento en edad y que haya complemento en ingresos. Esas son los dos rubros que puede haber, si uno no lo tiene, que el otro lo cubra. Excelente, Dani. Bueno, nos pregunta Pau Castañeda, si ya más cambiando de tema a los convenios, si en la lista de universidades con convenio hay algunas que dicen descuento en programas previamente seleccionados. ¿Cómo podemos saber qué programas participan? Los podemos contactar con la universidad para que ellos les digan directamente cuáles son esos programas que aplicarían al convenio de colaboración. Excelente, muchas gracias, Dani. Los invitamos igual a revisar en la página de FIDER, pues todos estos convenios, ¿no? Y en caso de algo muy específico, contactar a Dani, que tan amablemente nos dejas tus datos. Dani, ahora que van a tener su plática con NUFI, revisen previamente en la página de FIDER, tenemos convenio con universidades holandesas muy interesantes, porque tienen programas en Holanda muy interesantes. Entonces, revisen previamente como cuáles son los convenios que se tienen con Holanda previo a su plática con ellos. Claro, y creo que es un complemento excelente, sí, ¿no? Entre las becas de Orange Tulip y los financiamientos de FIDER, Dani. Exacto. No, nos pregunta Areli Medina, en el entendido de que este es un programa que se financia con recursos federales, ¿existe la posibilidad de estar sujetos a cambios de último momento, como lo fue la cancelación reciente de algunos fideicomisos por parte del gobierno federal? Es una excelente pregunta, Areli, que a todos nos inquieta un poco. Sí, es excelente pregunta. Mi respuesta a esta pregunta siempre es, hoy en día estamos trabajando con normalidad. O sea, hoy en día FIDER está abriendo convocatorias. O sea, mientras abramos convocatorias, quiere decir que podemos seguir adquiriendo compromisos, porque estos son compromisos a largo plazo. Si no pudiéramos, no abriríamos convocatorias para no adquirir más compromisos a largo plazo, pero siempre les digo, al día de hoy, FIDER está trabajando con completa normalidad. No sabemos mañana las decisiones de gobierno cómo apliquen, pero
si algo tiene FIDER es que tiene una solidez, no solo de la labor que hace, cómo utiliza los recursos, en qué impacta México, o sea, muchas cosas que lo hacen sólido, ¿de acuerdo? O sea, y que por eso hoy en día sigue vigente. Entonces, me da mucha pena, mi respuesta es, al día de hoy estamos trabajando con normalidad y adquiriendo compromisos a futuro con ustedes. Sí, yo aquí también quisiera comentar que bueno, pues antes que nada felicitarlos por estos ya casi 50 años, Dani, que tiene el fideicomiso. Y creo que una gran ventaja también es que es parte de Banco de México, ¿no? Y Banco de México, pues sin duda es una de las instituciones más sólidas en el país y tiene pues ese soporte que creo que a todos debe de darnos esa seguridad y tranquilidad, ¿no? Independientemente de los convenios que se han firmado, pues son convenios que ya están, pues ahora sí que muy, muy estabilizados, ¿no? Entonces, creo que tener ese soporte es bien importante. Es muy cierto lo que dices, Erika, y te agradezco mucho que lo comentes. Efectivamente, el hecho de que ustedes vayan respaldados por un crédito del Banco Central, o sea, independientemente que sea de FIDER, pero para los países implica una seguridad, ¿sí? O sea, para las universidades, para los países, para las embajadas, que ustedes lleguen con una carta de nuestro fideicomiso diciendo que van respaldados con cierta cantidad de dinero del Banco Central, es garantía. Gracias, Dani. Nos pregunta Eric, si se puede abonar directamente a capital primero y luego solicitar un descuento sobre los intereses. Sí, por supuesto. O sea, ustedes pueden hacer aportaciones a capital en el momento que ustedes gusten sin ninguna penalización. Y eso independiente a la reducción de intereses que ustedes, la reducción de intereses es por pagos puntuales. Ese es el beneficio por ustedes tener pagos puntuales, independientemente que además puedan hacer esas aportaciones a capital para disminuir el financiamiento. Sí, claro. Sí, chicos, creo que es muy importante esto que nos comentaba también Dani, de los beneficios que da FIDER, digamos, versus otros créditos bancarios institucionales, ¿no? Creo que esta parte de que sea un fideicomiso enfocado exclusivamente para estudios de posgrado, ya sea en México o en el extranjero, como estamos aquí en el programa de Jóvenes de Excelencia, creo que es algo muy, muy importante porque lo hace no un crédito que esté encaminado a ser lucrativo, ¿no? Sino que es un crédito que de cierta manera, y corrígeme si no es así, Dani, que es un crédito que busca ser revolvente, autofinanciado, precisamente para poder seguir apoyando a muchos jóvenes como ustedes, ¿no? Que están con esa motivación de seguir estudiando el posgrado, ¿no? Entonces, creo que esta característica muy especial hace que FIDER tenga ciertos beneficios o cierta flexibilidad que a lo mejor otros créditos no tienen. Sí, totalmente, Erika. Los pagos que ustedes hagan, sí, evidentemente es para financiar a otros jóvenes. O sea, como bien dices, el crédito es revolvente y orientado a ese sentido. Entonces, piensen que así como ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad, le están dando con sus recursos la oportunidad a alguien más, ¿no? Porque pues si es un crédito hay que pagar trimestralmente, ¿no? Pero digamos que ustedes ya no van a ser los mismos ni las mismas personas después de estudiar. Y cada que piensen eso, de verdad piensen que es para apoyar a otro joven. Sí, esto es un fideicomiso público, no se obtienen ganancias del fideicomiso en el sentido de que no es una empresa privada. Entonces, así es, ese es el crédito revolvente.
Gracias, Dani. Nos pregunta Irán, ¿yo como estudiante necesito tener antecedentes crediticios? Mira, no necesitas, o sea, no es obligatorio. Tú puedes sacar tu reporte de buró de crédito y no tener historial crediticio, pero sí favorece. O sea, te diría que sí favorece, pero no es así como mañana ve y saca una tarjeta de crédito. No, no, no. Eso es una decisión muy, muy personal, pero evidentemente, si ya alguien tiene cierto historial, pues sí se considera, ¿no? Excelente. Carlos Eduardo pregunta, veo que solicitan una copia de los costos oficiales de colegiatura. Si la carta de aceptación ya lo señala, ¿ya no es necesaria tal copia? Hay cartas de aceptación preciosas en las que viene, ya te acepté incondicionalmente, tu fecha de inicio es tal, tu fecha de término es tal, tus costos son tales, y en un documento de 2 hojas o de una hoja viene todo. Fabuloso para nosotros. No necesitamos más. Y aparte, necesitamos un programa de estudios para conocer, pues, qué van a estudiar, cuáles son las materias que van a tomar, etcétera. Pero sí, no necesitas, si ahí viene todo. Excelente. Y Irán tiene dos preguntas muy interesantes. ¿El aval o la propiedad se pueden cambiar en algún momento durante el crédito? Y si puede ser un terreno la garantía para el aval. Mira, no es recomendable cambiar de aval o de propiedad a lo largo de la vida del crédito. Por eso es que se recomienda que pues sean propiedades que a lo mejor, no sé, ya tengan como cierta solidez, porque no es lo más recomendable. Y sí, o sea, en cuanto a la propiedad, puede ser un terreno, puede ser un negocio, un local, puede ser una casa. Lo único que no se acepta son predios rústicos. O sea, predios rústicos nos referimos a terrenos, ¿no? Que estén en medio de la nada, o sea, que Google, ni Google los encuentre. O que no estén urbanizados, o eso es predio rústico. ¿Y cómo pueden saber? Viene directamente en la escritura. Ahí dice, esto es un predio rústico, no sé qué. Ahora bien, hay predios rústicos que como se compraron hace muchos años, en ese momento era un predio rústico. Pero si ahora ya está urbanizado al paso de los años, tiene un predial, tiene, evidentemente, pues ya tiene otros, ya no es predio rústico, ¿no? Pero, y eso se revisa evidentemente con toda la documentación que ustedes añaden. Pero si al día de hoy dice predio rústico, es el único que no se aceptaría. Dani, algunos jóvenes no pudieron conectarse desde un inicio, entonces quisiera ver si nos puedes repetir cuál es el monto máximo de los préstamos. Claro que sí. Los montos máximos de financiamiento para estudios en extranjero anuales son 200,000 pesos, ¿de acuerdo? Si sus estudios de maestría duran 2 años, ustedes pueden acceder hasta 400,000 pesos, 200 por año, así es como se los estaríamos otorgando. Si sus estudios, por ejemplo, son de 18 meses, entonces les podemos dar los 200,000 pesos del primer año y la parte proporcional del segundo año. No serían los 400,000 pesos, sino ya serían pues lo proporcional a los 18 meses. Eso para estudios en el extranjero. Y para estudios en México, 150,000 pesos por año, 300,000 pesos por ambos. Y para el caso de los doctorados de 36 meses, son hasta 400,000 pesos. Excelente, Dani. Eric, me encanta verte con tantas preguntas y que estés tan interesado en el tema. Quisiera compartirte estas preguntas, Dani. ¿El tiempo del crédito se basa explícitamente en la duración del programa? Sí, o sea, a ver, estoy entendiendo el tiempo del crédito en lo que o sea, sí, exacto. Si tu programa de maestría es de 1 año, de 18 meses, de 15 meses, de 2 años, así es como se va a establecer el monto máximo.
y durante tu inicio y tu fin van a ser los depósitos. No sé si se refería a eso o se refería a la etapa de pagos del crédito. Eric, no sé si queda resuelto, si no, con todo gusto abre tu micrófono para que podamos entender un poquito más la pregunta. No, a eso, perfecto, muchas Gracias. gracias, Eric. Y también la otra pregunta, ¿cómo sería que la empresa en la que trabajara fungiera como aval? ¿Qué clase de inmueble debe de dejarse como garantía? El aval tiene que ser una persona física. No puede ser una persona moral, tiene que ser una persona física. Esa persona tiene que tener ingresos, tiene que tener el inmueble y buen historial crediticio. Y bueno, puede complementar edad o ingresos con el otro propietario si es que tiene, o con su cónyuge, siempre y cuando, aunque sea por mancomunados o bien separación de bienes. O sea, lo que no puedo tener como aval es, tengo a mi papá y a mi primo. Ahí no hay un vínculo. O sea, bueno, si hay un vínculo son familiares, pero no hay un vínculo en esta parte. O sea, si tu aval va a ser tu papá porque él es dueño de la propiedad, solamente pudiera complementarlo su cónyuge. ¿De acuerdo? Ya sea casada por bienes mancomunados o separación de bienes. Pero no tu primo. O sea, tu primo no puede venir a complementar porque no hay, o sea, a menos que tu primo y tu papá fueran dueños de la propiedad, entonces ahí sí los dos. O sea, lo único que puede unir a avales es la propiedad o el matrimonio. Perfecto, Dani. Chicos, antes de hacer la última pregunta que me parece súper interesante, quisiera ver si alguien quiere abrir su micrófono con alguna otra inquietud que haya quedado ahí pendiente. Bueno, entonces nos seguimos con la última pregunta de Paulina. Si existe un número fijo de apoyos por parte de FIDER o cualquier mexicano que cumpla con todos los requisitos será beneficiario del programa si lo solicita. Sí hay un presupuesto anual que nos da Hacienda. Sí hay un presupuesto. No sé si para bien o para mal, pero nunca hemos ido más allá de ese presupuesto. O sea, a lo largo de estos años, la verdad es que siempre nos ha permitido acreditar a todos los que son acreditables, ¿no? Anualmente. O sea, no es así como que, ¿qué creen? Se nos acabó el dinero, ya, hasta aquí llegamos. O ¿qué creen que de esta convocatoria tuvimos que decidir? Nunca nos ha pasado. Es por eso que a veces abrimos hasta una quinta convocatoria mientras tengamos el tiempo para armarla y el presupuesto, lo hacemos. Entonces, no hemos llegado a ese punto. La verdad es que ahorita el tema del presupuesto no ha sido hay como limitante. Pero bueno, les iba a decir otra cosa. A ver si ahorita me acuerdo. Por eso, con mayor razón, chicos, los invitamos a seguir a FIDER en sus redes sociales y estar muy, muy pendientes de todas estas convocatorias, ¿no? Y de que puedan ser, pues, beneficiarios de estos créditos, de tomarlos muchas veces como complemento de lo que, a lo mejor alguna beca que ya lo obtuvieron. Y bueno, pues ya vieron lo linda que es Dani, seguramente estará encantada de recibir todas sus preguntas, inquietudes, y de aconsejarlos en este proceso, ¿no? Tenemos una pregunta más, Dani. Ahora sí que a todos les agradecemos muchísimo este tiempo extra que se están tomando en este webinar. Y gracias, chicos. Nos pregunta Andrea que si toda esta información está en la convocatoria. Sí, Andy. Todo esto que les comenté está en la página de internet y la sugerencia es esta. Métete a las bases de la convocatoria, la cuarta, la que acaba de pasar. Ahí vienen muchos tips, muchas recomendaciones, mucho detalle de información. Ese documento siempre lo lanzamos cuando abrimos una convocatoria, siempre. Pero yo te sugiero, ve dándole una leída para que estés lista. Y sobre todo, si tienes dudas sobre esa, lo comentemos.
Excelente, Dani. Albert, pues no sé si quieres comentar algo adicional de este webinar tan lindo que nos ha compartido Dani. Muchas gracias, Siri. Pues sí, digo, nada más reafirmar nuevamente pues el apoyo que Dani nos ha dado. Creo que complementa muy bien toda la información que a lo largo de todas las convocatorias hemos estado informándoles, valga la redundancia, a los beneficiarios que consideren a FIDER. Creo que es, como lo mencioné en un principio, un gran eslabón para todo este proceso, no solo las universidades, sino esta parte del financiamiento que complementan las becas. Entonces, deja muy clara todavía la forma en la que pueden ser acreedores a pues a este financiamiento, y sin lugar a dudas creo, y siempre se los hemos recalcado, perdón, es la mejor opción, ¿no? No hay mejor opción que FIDER, y creo que terminas reafirmando esta información, Daniel. De verdad, muchísimas gracias, y ojalá que los chicos así lo consideren. Sí, gracias, Albert. Estamos trabajando, créannos, todo el tiempo para ustedes. Quizá, pues si sientan que por un lado el crédito es muy noble y por el otro, hijo, son muchos requisitos, sí, lo entendemos, pero la esencia es esa, son recursos públicos, recursos federales, entonces todo tiene que estar muy bien normado. Son unos requisitos muy, muy, muy fijados, pero bueno, estamos trabajando siempre y constantemente para ustedes. Si llega a haber algún cambio, ¿no? en alguno de estos temas que les platiqué, lo van a ver reflejado en la convocatoria vigente. Gracias, Dani. Pues ahora sí que a nombre de todo el equipo de Jóvenes de Excelencia y Audacia queremos darte pues ese agradecimiento muy especial por esto que nos compartes, por, como hemos dicho, tu flexibilidad de darnos tus datos para cualquier duda, estarte ahí dando lata. Y chicos, de verdad creo que FIDER tiene esta misión bien importante, ¿no? Que a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Que ellos están dispuestos a financiar grandes sueños, y precisamente como es con recursos federales, con unas condiciones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, pues los invito a estar muy pendientes de lo que publique FIDER en sus redes sociales, y igualmente a través de sus asesores, pues estar compartiendo todas estas inquietudes para que cada uno de sus asesores también pueda guiarlos en todo este proceso. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por sus lindos mensajes, que los estoy viendo de repente. Gracias a ustedes, chicos. Excelente, pues recuerden que el webinar estará en unos días publicado en la página de YouTube de Audacia, igual que los webinars anteriores que hemos tenido. Y bueno, jóvenes, los esperamos el jueves con muchísimo gusto al punto de las 11 en el siguiente webinar con Orange Tulip, Nuffic Neso. Pues a todos que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Bye, bye. Gracias, bye.